Hoy vamos a meternos de lleno en una de las estructuras sociales más, pero más rígidas de la historia. Pensemos en la pirámide que definió la vida en la Nueva España, un sistema donde tu lugar de nacimiento, así de simple, determinaba todo tu destino. Estamos hablando del famoso sistema de castas. A ver, imaginemos esto por un momento. Que el lugar donde nacemos decidiera nuestros derechos, nuestra riqueza, básicamente todo nuestro futuro. Pues esto no es una pregunta hipotética, para nada. Fue la cruda realidad para millones de personas bajo el dominio español en América. Y bueno, formalmente a este orden se le llamó el sistema de castas. Era, en esencia, una pirámide social increíblemente estricta, donde la sangre y la geografía lo eran absolutamente todo. En la punta, claro, los europeos puros, y en la base, aquellos cuyas vidas eran vistas literalmente como una propiedad. Ok, para entender este mundo tan complejo, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos la estructura general. Luego, subimos a la cima de la pirámide. De ahí, exploramos a la gran mayoría que estaba en el medio, para después bajar hasta la base que sostenía todo. Y al final, vamos a analizar el legado de desigualdad que, de muchas formas, sigue con nosotros. Empecemos por el principio. La estructura oficial, al menos en teoría, era bastante simple. Sobre el papel, la corona española se imaginó una sociedad dividida en dos mundos que corrían en paralelo. A esto le llamaron las repúblicas. Miren, por un lado teníamos la República de Españoles, donde estaban todos los de ascendencia europea. Y por el otro, la República de Indios, que era para la población nativa. La idea era mantener una separación muy clara, pero la realidad siempre se impone, ¿no? El mestizaje, o sea, la mezcla de estos grupos, empezó a borrar esas líneas casi desde el primer día. Muy bien, ahora sí, vámonos hasta la mismísima cima de la pirámide. Y aquí la cosa se pone interesante, porque no había un solo grupo, sino dos, y la tensión entre ellos, créanme, definiría el futuro de todo un continente. Hablemos de los peninsulares contra los criollos. ¿Saben cuál era la única, pero crucial diferencia entre estos dos grupos? El lugar donde nacieron. Los peninsulares, nacidos en la península ibérica, en España, lo acaparaban todo, absolutamente todo el poder. Virreyes, obispos, dueños de las minas. Pero en cambio, los criollos, bueno, ellos podían tener sangre 100% española y fortunas enormes, pero se topaban con un techo de cristal. ¿La razón? El simple hecho de haber nacido en América. El verdadero poder, los cargos más importantes, les estaban prohibidos. Y claro, toda esa frustración tenía que salir por algún lado. Los criollos se referían a los peninsulares con un apodo despectivo: gachupines. Es una palabra que al parecer viene del náhuatl y se usaba para señalar al español recién llegado, con un tono de desprecio, como si fuera un advenedizo que venía a quitarles el poder en su propia tierra. Justo debajo de esta élite que vivía en conflicto, estaba creciendo un grupo que, con el tiempo, se convertiría en el verdadero corazón demográfico de la Nueva España: los mestizos. Y ojo, este es un punto clave. No estamos hablando de una minoría, para nada. Los mestizos llegaron a ser la mayoría de la población. Imaginen eso, un océano de gente atrapada entre el mundo español y el mundo indígena, pero sin pertenecer del todo a ninguno de los dos. Su lugar en la sociedad era complicado, muy ambiguo. Nacían de la unión entre españoles e indígenas y se dedicaban a ser artesanos, comerciantes pequeños, peones. Tenían una ventaja importante, eso sí: no pagaban el tributo que se les exigía a los indígenas. Pero, al igual que los criollos, las puertas de la educación superior y de los puestos de poder estaban completamente cerradas para ellos. Y ahora sí, llegamos a la base, a los cimientos sobre los que se construyó toda la riqueza y el poder de la colonia. Aquí es donde encontramos a las poblaciones indígenas y a las personas que fueron traídas a la fuerza desde África. Es increíble ver el contraste entre la teoría y la práctica. Legalmente, la corona española decía que los indígenas eran vasallos libres, o sea, súbditos del rey que tenían ciertos derechos. Pero claro, esta declaración oficial chocaba de frente y de forma brutal con lo que vivían todos los días. La realidad era otra historia. Estaban sometidos a sistemas de trabajo forzado, como la famosa encomienda,
donde un español los tenía a su cargo para explotarlos a cambio de una supuesta protección y evangelización. Por si fuera poco, estaban obligados a pagar un tributo, un impuesto especial solo por el hecho de ser indígenas. Y además, vivían apartados, segregados. Su libertad, en la práctica, era poco más que una ficción. Y en el fondo de todo, en la posición más baja, más inhumana que se pueda imaginar, estaban las personas esclavizadas, traídas a la fuerza desde el continente africano. Para ellos ni siquiera existía la pretensión de tener derechos. Eran considerados propiedad, como un objeto, una mercancía. Se les daban las tareas más duras y peligrosas, en las minas, en las plantaciones de azúcar, lugares donde la esperanza de vida era trágicamente corta. Eran, literalmente, el motor económico forzado de toda la colonia. Bien, con todo este panorama, creo que queda bastante claro que un sistema construido sobre tantísimas tensiones y contradicciones, pues simplemente no podía ser estable. Era una estructura social que, desde su nacimiento, estaba condenada a romperse. Es que las grietas se veían por todos lados. Arriba, en la cima, el resentimiento de los criollos no paraba de crecer. En el medio, una mayoría mestiza que no tenía un lugar definido buscaba, con urgencia, su propio espacio. Y en la base, bueno, la explotación de indígenas y africanos generaba una presión constante, a punto de estallar. Toda la pirámide era un hervidero de conflictos. Y fue justamente esa frustración, la del grupo más privilegiado de los nacidos en América, los criollos, la que al final prendió la mecha. Su deseo de tomar las riendas de su propio destino, de romper de una vez por todas ese techo de cristal que les imponían los peninsulares, se convirtió en el gran motor de las guerras de independencia. Y con esto nos queda una reflexión final. Al ver toda esta estructura, la pregunta es casi inevitable. ¿Era realmente posible que un orden social basado en una desigualdad tan profunda pudiera sostenerse para siempre? La historia, como sabemos, nos daría una respuesta muy, pero muy contundente. Para asegurarte de que recibes cada nuevo video, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Para asegurarte de que recibes cada nuevo video, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Es tu